Hoy a las 12 del mediodía se presenta la reforma constitucional a la ley de telecomunicaciones, una reforma que ha generado una gran atención. Purificación Carpinteiro, diputada del PRD, especialista en telecomunicaciones, le ha estado dando seguimiento precisamente a esta reforma. La tenemos en la línea telefónica. Purificación, buenos días. Buenos días, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Se han estado manejando distintas versiones de esta reforma en los medios de comunicación. En realidad había un acuerdo de no darla a conocer sino hasta hoy, pero pues hay muchas versiones. ¿Cuál es la correcta y qué podemos esperar de esta reforma? Pues mira, como bien dices, son tantas las que se han dado a conocer que decir, oye, ¿cuál es la correcta? Es difícil, pero sí te puedo decir cuáles son los principales acuerdos para tratar de aclarar. Y lo que pasa es que todas estas reformas, pues muchas veces son tan técnicas que se prestan a confusiones, y obviamente estas confusiones a desinformación, ¿no? Sí. Pero bueno, esta reforma tiene, en realidad, para mí es una reforma sin parangón, es una reforma histórica. Ustedes, que son informadores, ustedes que son precisamente personas que están dedicadas a informar a la sociedad, saben de la importancia de la información, saben que no hay libertad sin información y sin información veraz, porque una información manipulada al final de cuentas nos hace esclavos. Es decir, si nos quieren hacer creer algo que es falso y nosotros no tenemos otra fuente o otro acceso a informarnos, pues simplemente nos están manipulando, somos esclavos de quienes nos proporcionan esa información. Lo que esta reforma está creando es precisamente estos espacios para que nadie pueda de alguna manera manipular la opinión, para que la población tenga acceso a diferentes alternativas informativas, que puedan escucharte a ti, que te puedan ver, o que puedan ver a quien quiera. Si quieren ver al oráculo divino de López Dóriga, que lo vean, que si quieren, bueno, que sea la propia población la que tenga esa decisión, hacer libre a nuestra ciudadanía para que efectivamente sea en ella, en ese ejercicio de libertad, la que se informe y tome y haga sus criterios en base a lo que ellos piensen que es lo correcto. Purificación, se ha mencionado mucho si se discutía en Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores por cuestiones políticas. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha sido la discusión y qué es lo que podemos esperar en concreto con estas reformas para el día de hoy? Bueno, esta reforma se firma por el Ejecutivo hoy en ceremonia a las 12 del día. Es una reforma que va a salir del Ejecutivo y que se va a presentar ante la Cámara de Diputados. Como se trata de una reforma constitucional, esta reforma se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que está encargada de dictaminar la reforma. Y una vez dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, pasa al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación. Si la reforma es aprobada por el 66 o mayoría calificada, es decir, el 66% de los votos presentes, pasaría al Senado, nuevamente a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para que a su vez dictamine y se vote en el Senado de la República. Y esto es muy importante porque lamentablemente, y eso yo creo que todos los hemos podido apreciar, en las semanas recientes sabemos que, por ejemplo, un Javier Lozano ha estado atacando todo lo que es al producto del pacto, se ha ido contra Madero hasta la muerte, pues precisamente, ¿por qué? Porque pues está actuando en contra de los intereses del pacto. ¿Qué es lo que es? Pues del pacto? Es decir, es un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país, en este caso estamos hablando del PAN, del PRI y del PRD, que se han puesto de acuerdo y, haciendo a un lado sus diferencias en muchos temas, han llegado a un acuerdo respecto a las reformas trascendentes que requiere México. Y es que es lógico, tú ponte a pensar, al final de cuentas las televisoras tienen un poder tan grande porque los medios, sabemos que la televisión hoy es la forma en que la mayoría de la población se informa. Entonces, un partido político que no esté de alguna manera dentro de este pacto puede capitalizar el desacuerdo. Si despegas a los intereses de las televisoras, defender a las televisoras le va a convenir a todos los políticos, porque entonces con ellos se ganarían el favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
pues que Lozano no ha sido más que precisamente el brazo armado para tratar de pegarle a esta reforma de telecomunicaciones. Y con ello, bueno, evidentemente se ha hecho evidente por el hecho que incluso él mismo presentó una iniciativa en materia de reforma de telecomunicaciones que no tiene nada. Es decir, lo único que contradice de esta reforma es en relación a la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que él dice que no es necesario crearlo y que no hay antecedente en el mundo. Cosa curiosa, curiosamente coincide la opinión de Javier Lozano con la del operador de Televisa, que es Javier Tejado Donde, que en la semana escribió un artículo en el periódico Reforma, diciendo que no existe país en el mundo en donde sea el órgano regulador el que otorga concesiones. A lo que yo digo, mentiroso, porque si él entonces no ha salido o no ha estudiado, porque quien otorga concesiones y quita concesiones en Estados Unidos es la agencia reguladora, es decir, el FCC. Mentiroso, porque es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña la que otorga y quita concesiones. Y son organismos autónomos que no dependen del Ejecutivo y cuyas decisiones son eminentemente o exclusivamente técnicas y no políticas. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de crear con esta reforma, esa capacidad de que las concesiones sobre bienes de la nación dejen de ser una gracia del Ejecutivo para quien se porta bien con el Ejecutivo y pasen a ser simplemente concesiones que se otorgan a particulares por el mérito y por el interés de la nación. Purificación, ¿cuál es lo que se está buscando con esta reforma? Por lo menos así se ha manifestado, es aumentar la competencia en las telecomunicaciones. Esto es telefonía celular, televisión. ¿Cuáles son las medidas concretas que se están dibujando, que se están esbozando? Y entiendo que todavía no hemos visto la iniciativa final. ¿Cuáles son las medidas que se están buscando para lograr esta competencia? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, se establece claramente el que en ningún mercado puede haber una concentración superior al 50%. Esto significa para los actores un quiebre. Piensa nada más que hoy en telefonía, Teléfonos de México, telefonía fija, Teléfonos de México tiene el 90% del mercado, cuando en la ley o esta reforma se establece que el límite es el 50%, es decir, le sobran 40%. En el caso de Telcel, en telefonía celular, ellos tienen 70%, es decir, 7 de cada 10 mexicanos están con Telcel. Pues ya ahí excedieron otra vez el 50%. En caso de televisión, bueno, se establece el 50%, nada más que Televisa resulta que termina teniendo el 70% de la audiencia y además de las señales de televisión abierta del país, o sea, de las concesiones de televisión abierta del país. Quiere decir que ya se excedieron de ese porcentaje. ¿Cuáles son las acciones correctivas? Bueno, hay muchas acciones correctivas que están previstas en esta reforma y muchos de los antídotos en contra de todo esto están en los artículos transitorios de la reforma. Porque como sabemos, una reforma constitucional establece las bases, pero no necesariamente hace que se apliquen. La aplicación viene a través de los transitorios, en donde se establece, por ejemplo, que el IFETEL va a tener que revisar las concesiones de todos y cada uno de estos jugadores para conformarlos a las disposiciones constitucionales que se están modificando. Si entendemos, por ejemplo, que en televisión van a aparecer, primero, se obliga a las actuales televisoras a regresar los canales de televisión que les han sido otorgados en tecnología analógica, porque ya se establece un plazo para la transición a la televisión digital, que es a más tardar el diciembre de 2015. Una vez hecha esta transición, tienen que regresar sus canales. Y los canales con los que se vayan a quedar van a depender de que exista en el mercado suficiente competencia para que efectivamente no excedan ese 50%. ¿Qué pasa con las empresas que ya tienen más del 50%, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer con las empresas de telefonía o de televisión que tuvieran más del 50% del mercado? ¿Devolver concesiones? Lo que se establece claramente en esta reforma es que ahora el IFETEL y la COFECO, porque además es una cuestión que yo creo que es muy importante destacar, Sergio, a pesar de que esto se está llamando reforma de telecomunicaciones,
trae también unas implicaciones en lo que es competencia económica en todos los sectores económicos del país, porque a la COFECO, a la Comisión Federal de Competencia, que también se vuelve un organismo autónomo, se le dota de facultades de ordenar la venta, desincorporación, de partir empresas, para que ya no tengan la concentración que está prohibida por la Constitución. Entonces eso significa que, habidas cuentas, la COFECO o la IFETEL van a tener la posibilidad de decir, pues ahora sí, Telmex vas a tener que vender Telcel, o Telcel vas a tener que dividirte, o vas a tener que establecer precisamente cuál es tu participación de mercado que no exceda al 50% que está establecido en esta regulación. Lo mismo aplica para las televisoras. En este caso, pues evidentemente quien excede ese límite máximo, pues es Televisa. Entonces, si además Televisa no solamente tiene el 70% de la audiencia, el 70% de las concesiones, sino que además en participación de televisión de paga acumula además más del 60%, pues señores, van a tener que optar, van a tener que decidir con qué se quedan, o con la abierta o con la de paga. Esto significa realmente, vamos, algo sin parangón en México. Yo te diría, Sergio, Lupita, les diría, es tan bueno que me parece que es demasiado bueno para ser cierto. Y que la verdad, ahora sí que pienso que México tiene una Virgencita de Guadalupe que lo proteja. Bueno, pues estaremos al pendiente de los detalles y, como dices tú, lo que se presenta hoy es una reforma constitucional y habrá que ver las leyes secundarias también. Pero gracias, Purificación Carpinteiro, secretaria de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Gracias por tomar esta llamada. No, gracias a ti. Hasta luego, buenos días.